todos y todas tenemos un contrato laboral y tenemos una categoría o grupo profesional. Ahora explicaremos un poco las diferencias. Hablamos siempre de grupo profesional, aunque en el pasado se hablaba de categoría. Ahora luego lo explicaremos muy brevemente. Entonces, es algo muy sencillo del día a día. En nuestro contrato aparece, ¿no?, ese grupo profesional al que pertenezco, y dependiendo del grupo profesional en el que yo estoy adscrito, pues tendré un salario, tendré una retribución u otra, y unas funciones u otras. Que todo eso viene determinado en el convenio colectivo. Al final, la clasificación profesional es, como su palabra indica, una forma de clasificar profesionalmente mi trabajo. Se hacen diferentes grupos y se concreta, ¿no?, en qué consiste mi prestación de servicios en ese grupo en particular. Como digo, todo esto se regula en el convenio colectivo. Por tanto, siempre que nos contraten, siempre que tengamos un contrato, es importante revisar el convenio colectivo de aplicación, que recordemos, en el contrato suele aparecer, en una de las cláusulas, suele aparecer el convenio colectivo que me es de aplicación. Lo buscaremos en Internet, que hay una página que siempre repetimos, pero es muy interesante, que si buscamos en Google mapa de negociación colectiva, entraremos a una página del Ministerio y podremos descargar por sectores el convenio que nos corresponda, y dentro de ese convenio buscaremos qué grupo profesional es el mío y qué funciones tengo que desempeñar, ¿vale? La clasificación profesional, la teoría, lo que intenta evitar, Paul, es que haya como una forma muy pautada de organizar las funciones y las tareas de los trabajadores y trabajadoras, para evitar precisamente que haya discriminaciones directas e indirectas entre hombre y mujer, entre razas, entre sexo, lo que sea, ¿no? Porque queda como todo muy tasado. Tú estás en un grupo profesional, seas hombre o mujer. Tú estás en un grupo profesional, seas migrante o no seas migrante. Intenta acabar con ese tipo de discriminación para que todo el mundo tenga unas funciones conforme dice el convenio. Entonces, estos grupos profesionales antes se llamaban categorías profesionales, y una reforma legislativa del Partido Popular que precisamente para permitir que las empresas puedan movernos dentro de un mismo grupo en función de las funciones que hacemos, las categorías antes estaban como muy fijadas, ¿no? Categoría oficial de primera, categoría oficial de segunda, categoría oficial de tercera, peón. Eso eran categorías profesionales. Ahora, ¿qué ha hecho la nueva normativa? ¿Y qué hizo el gobierno en su momento? Eliminar esas categorías y meterlas todas en un grupo. Por ejemplo, grupo obrero o grupo operario, grupo oficina, grupo administración. Y dentro de ese grupo se encuentran esas categorías. Esto lo que permite es, ya lo veremos, que haya una cierta movilidad funcional y que las empresas tengan poder para podernos ordenar trabajos de diferentes categorías dentro de mi grupo. ¿Se entiende, Vale. Paul? Sí, 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 total. O sea que fíjate lo que han cambiado para posibilitar este tipo de movimientos. Al final el grupo agrupa aptitudes profesionales, titulaciones, tareas y funciones, ¿vale? En el grupo aparecerá qué titulaciones tienen que estar en ese grupo, qué funciones tengo que desempeñar, etcétera, etcétera. Por eso decimos que es muy importante mirar el convenio colectivo para comprobar qué salario corresponde a ese grupo, qué funciones tengo en ese grupo, cuáles estoy obligado a hacer, y además qué titulación requiere para estar en ese grupo profesional. Como he dicho antes, esto se asigna por contrato, ¿eh? En mi contrato aparecerá mi grupo, siempre debe de aparecer. Supuestamente es un acuerdo. En el contrato de trabajo también se pueden incluir pactos de polivalencia profesional. ¿Qué es polivalencia profesional? Se ven muy pocos, ¿eh? Yo veo muy pocos. Pero significa que yo pacto con la empresa, pacto, entre comillas, ¿no? La empresa me impone en el contrato que yo puedo tener, o sea, puedo hacer funciones de diferentes grupos profesionales, pero se percibe el salario correspondiente al que desempeñe más tiempo esas funciones. Por ejemplo, si yo me pacto en el contrato una polivalencia profesional entre grupo administración y grupo obrero, por ejemplo, y yo hago funciones de oficial de primera 4 horas al día, bueno, 3 horas al día, y hago funciones de administración más horas al día que del otro grupo, pues yo recibo el salario del grupo que más tareas, que más horas gasto en desempeñar esas tareas. Como digo, esto es para que lo sepáis, no se suele producir, ¿eh? Es poco Vale. usual, pero se produce. Y Y la, lo más... Dime. no, perdona, que te corte. La Sí, sí. situación esa de que te cambien de funciones de grupo, ¿no? Que siempre nos dices, es independiente lo que ponga en el contrato, lo que importa es lo que realmente después haces en el lugar de trabajo. Cuando hay estas situaciones en las que te ponen trabajos de un grupo que no es el que inicialmente estás por contrato,
¿Qué pasa en estos casos, ¿no? ¿Se tiene que cambiar la categoría o es indiferente la categoría que pone en el En contrato? el caso de polivalencia profesional, no hay que cambiar nada, porque lo que comento, tú pactas en el contrato que puedes hacer funciones de dos grupos diferentes y en ese contrato pactas además que tu salario que recibes será en función del grupo al que más horas le dediques. ¿Vale? Es un pacto. Ahora bien, si no existe ese pacto, que como digo, no suele existir, si tú estás desempeñando unas funciones superiores, como comentas, Paul, a las de tu grupo profesional, ahora lo veremos, Que esto pasa tienes mucho. derecho, que pasa muchísimo, muchísimo. Por eso este tema yo considero que es importante, ¿eh? Es Sí, muy sí. importante. Porque al igual que hay muchísimos contratos en fraude de ley, esto ocurre muchísimo, es el día a día, ¿eh? Pues como digo, si estás haciendo esas funciones y has comentado, Paul, tienes derecho a solicitar el aumento en el grupo profesional. Aumento de grupo y de salario. Ahora lo veremos luego, ¿vale, Paul? Porque tiene unas peculiaridades. Vale, y me viene también a la cabeza otro tema que seguramente ya tenías previsto comentarlo, pero Sí. la típica situación de, vale, quien desempeña este cargo un poco más superior se va de vacaciones, por tanto, otra persona, ¿no? Otro trabajador o trabajadora suplirá esta persona cuando está de vacaciones y, por tanto, durante estas semanas, ¿no? 1, 2, 3 semanas, hará sus funciones, ¿no? Y tendrá su categoría profesional, pero normalmente esto, digamos que no se refleja de ninguna forma en la nómina para ese trabajador o trabajadora. Correcto. ¿Cómo hay que hacerlo o cómo se puede reclamar ese ejercicio de una categoría profesional superior? Vale. Lo que dice el estatuto es que si tú ejerces funciones superiores a las de tu grupo profesional o categoría, la empresa está obligada a abonarte la diferencia salarial desde el primer día en el que empiezas a hacerlo. Si tú haces 6 días, puedes reclamar esa diferencia salarial de los 6 días. ¿Y si haces un día? Y si haces un día, también. Vale. Es Desde el que, primer día puedes reclamar ese salario. vale. Otra cosa es que no puedes Vale. reclamar el ascenso si no ejerces funciones durante un periodo que ahora luego. Sí que Ah, es importante que si yo entiendo que hay veces que pues existe miedo o que la gente no quiere reclamar esto ante la empresa porque es un día, 2 días, pero sí, por eso es interesante que pueda haber organización sindical dentro de la empresa o centro de trabajo, porque este tipo de cosas se las podemos trasladar a la sección sindical y que la sección sindical, desde su protección jurídica y desde la forma que tiene de representar a los trabajadores y sobre todo a los afiliados y afiliadas, reclamarle a la empresa, oiga, determinados trabajadores, incluso sin decir nombres, están haciendo estas funciones. Recuerden ustedes que el artículo tal del estatuto deben de abonarle los salarios. Del tema de los títulos, y esto va relacionado con ejercer unas funciones u otras. Cuidado, por eso hemos explicado antes, en el convenio colectivo en cada grupo se explica el título profesional o académico que es necesario o debe de poseer para poder formar parte de ese grupo. Entonces, la falta de ese título profesional que se exige impide que nosotros o nosotras podamos acceder a ese grupo, ¿vale? Que vale. podamos exigir el acceso. Otra cosa es que yo pacte con la empresa y la empresa diga, oiga, usted lo está haciendo muy bien, aunque no tenga el título, yo le voy a aumentar el salario y le voy a hacer de este grupo. Si es de mutuo acuerdo, perfecto. Ahora bien, yo no podré exigir, aunque haga funciones de un grupo superior, ojo, si no tengo esa titulación no podré exigir acceder a él. Pero tampoco podrá la empresa obligarme a hacer esas funciones, porque yo no tengo la titulación. Por lo tanto, ese caso yo me podría negar a realizar esas funciones, porque yo no tengo la titulación exigida para llegar a ese grupo profesional. Esto ¿Vale? hablando de un grupo superior o un Un grupo cargo superior. Estamos superior. hablando ahora de grupo superior. ¿Vale? Entonces, aquí ya entramos, una vez ya hemos explicado el tema de las categorías profesionales, o sea, la clasificación profesional, vamos a hablar, y ya sabemos lo que es un grupo y por qué se rige, vamos a hablar muy brevemente de la movilidad funcional y los ascensos. ¿Qué es la movilidad funcional? La movilidad funcional es, por así decirlo, una facultad que tiene el empresario para mí ordenarme, encomendarme unilateralmente, es decir, porque le sale de los cataplines o de los ovarios al empresario, tareas que no se encuentran reflejadas en mi grupo profesional. ¿Vale? Tanto superior como inferior. Eso es la movilidad funcional. Se han inventado ese nombre, ¿no? Mm. Se han inventado ese nombre para poder ordenarme funciones superiores o inferiores a mi grupo. ¿Qué límites existen? Esto es lo que se refieren cuando hablan de flexibilización del mercado laboral, no sé qué, todo esto, ¿no? Que suena muy bien Correcto. para la patronal y que es lo que siempre están pidiendo. Al final es cuando se baja a cosas más tangibles, ¿no? Es esto, ¿no? Eso es. Es Sería una un ejemplo. flexibilidad absoluta que además la normativa reconoce de la potestad del empresario de flexibilizar mis funciones según las vaya necesitando.
¿vale? Pero hay una serie de límites y yo creo que son necesarios que se sepan. Hay una serie de límites muy importantes. El primero es, se deben de respetar los derechos fundamentales del trabajador o trabajadora. Es decir, eh, esa movilidad funcional, ese ordenarme funciones superiores o inferiores no puede vulnerar mis derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho fundamental a la libertad sindical, ¿no? Si a mí me lo hace como represalia por ser delegado de la sección sindical de CNT, o si a mí me lo hace por represalia, por hacer una reclamación a la empresa, no puede vulnerar mis derechos fundamentales. 2. No debe de ser discriminatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por el hecho de ser mujer, o ser migrante, o tener una religión, o profesar una religión determinada, no, solo por ejercer esto, el empresario no puede modificarme mis funciones, ni superiores ni inferiores. Tiene que haber una causa objetiva, es decir, el empresario lo necesita por una causa productiva, organizativa, técnica, pero no por ser de un sindicato, por ser mujer, por ser, me explico, ¿no, Paul? Por eso no puede hacerlo. Y tampoco puede hacerlo si atenta contra mi dignidad como trabajador y trabajadora. Y esto es muy interpretable, ¿no? ¿Qué atenta contra la dignidad de un trabajador o trabajadora? Pues bueno, hay diferentes sentencias que pueden decir que atenta contra la dignidad de un trabajador, cambiarme, yo soy técnica, cambia todas mis funciones y me pone a barrer en una esquina, ¿no? Está haciendo una movilidad funcional, me ha bajado, está ordenándome funciones inferiores como peón, por ejemplo, ¿no? Como peón de limpieza. Bueno, pero que podamos entender que el trabajo de limpieza es igual de digno que el de, que el de un correcto. informático, ¿no? Que esto, digamos que lo tenemos Totalmente. claro. Igual o más. Sí, sí, sí. Igual o más, correcto. Pero si yo tengo unas funciones muy superiores y me ponen a barrer en un rincón, yo no te estoy diciendo a barrer la nave, o me ponen a barrer en un rincón, o a limpiar solamente los váteres, ¿no? Cosas muy determinadas que atentan contra mi dignidad, se podría impugnar esa modificación. Y por último, y por eso quería explicarlo antes, tampoco puede ordenarme tareas y funciones para las cuales se requiera una titulación específica que yo no tenga. Si Vale. yo soy informático o informática y me otorga funciones de ingeniería de otro tipo, ¿no? Yo no puedo realizar esas funciones. O si soy oficial y me dice que tengo que hacer funciones de ingeniero o ingeniera, tampoco puedo realizar esas funciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando me dan funciones superiores o inferiores? Que es lo que comentaba el compañero. Ahora que ya entendemos un poco qué es la movilidad funcional. Si me dan funciones superiores, si me dan funciones inferiores, no me pueden rebajar el salario por efectuarlas. Es decir, yo estoy obligado y obligada a realizar esas funciones inferiores siempre que se cumplan los límites que he dicho antes, ¿no? No atentar contra mi dignidad, no ser discriminatorio, pero no me pueden rebajar el salario por hacer funciones inferiores a las de mi grupo. Importantísimo. Aunque hagas más horas de este grupo, o sea, Aunque hagan más horas de que este grupo, antes has correcto. dicho... Ya no hay un pacto en el contrato Mm, no sé cómo se llamaba, bueno, el pacto que hemos dicho antes, de mm. movilidad, de polivalencia profesional, esto es movilidad funcional. Y si a mí me dice, ponte a barrer o ponte a hacer funciones inferiores, yo las tengo que cumplir siempre que no atente contra lo que hemos dicho antes, pero no me pueden rebajar el salario. Ah, pues ahora como haces funciones inferiores, te vamos a bajar de grupo. No, si a mí me bajan de grupo, sería una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y automáticamente se podría impugnar. Y el empresario estaría obligado a restablecerme mis condiciones anteriores. ¿Vale? Eso en cuanto a funciones inferiores. Pero esto no es tan habitual. Suele ser más habitual encomendarme funciones superiores. ¿Por qué? Porque la empresa se ahorra, ¿no? Un salario. Dice, bueno, pues yo a esta persona le doy funciones superiores de un grupo superior y como no me va a reclamar esa diferencia que decía Paul, que tenemos derecho desde el primer día que yo ejerzo funciones superiores a reclamar, ¿no? Esa diferencia salarial, pues lo tengo a esta persona trabajando de un grupo superior. Pues aquí es donde viene nuestro derecho a reclamar el ascenso. Y por eso el programa de hoy se llama Grupos Profesionales y Ascenso, porque va íntimamente relacionado. ¿Cuándo puedo reclamar yo el ascenso? Cuando yo hago funciones de un grupo superior durante 6 meses consecutivos en un periodo de un año o 8 meses en un periodo de 2 años. 6 meses consecutivos o pueden ser Consecutivos no, salteados. perdón. Consecutivos no. 6 meses, me he equivocado. 6 meses en un año u 8 Vale, meses en 2 años. vale. O sea, un No total tienen por qué de ser 6 meses consecutivos. en un periodo de un año. Eso es, periodo Vale, de un año y periodo de 2 años. vale. En ese caso, si yo pongo el ejemplo del oficial, si yo soy oficial de primera
y estoy haciendo funciones de técnico y tengo la titulación de técnico, además, porque recordemos, si no tengo la titulación, no tengo obligación de realizar funciones superiores. Si es así y pasan esos 6 meses en un año, yo entonces ya me voy a mi sindicato, me voy a mi asesor, a mi abogado o abogada y le digo, oye, quiero reclamar esta categoría, este grupo profesional. Y si tenemos pruebas de que hemos estado desarrollando esas funciones superiores, que en el convenio colectivo, como he explicado antes, pondrá esas tareas y esas funciones, hay casi un 100% de posibilidades de conseguir el ascenso. Esto se hace mediante una demanda judicial de clasificación profesional, que se llama. Y esto ¿Vale? O pasa, sea, hay muchos casos de estos, de más de muchísimo, 6 meses, 8 meses muchísimo, haciéndolo y que no se dan o que obviamente la empresa no te lo dice que tienes ese derecho y dices que es muchísimo. bastante automático, ¿no? Que digamos que la Sí, jurisprudencia sí, y todo está... sí. Es muy automático porque solamente tenemos que demostrar que ese periodo hemos hecho, por ejemplo, envío de correos electrónicos, ¿no? El caso del técnico que estamos hablando, pues si yo estoy enviando correos electrónicos en las que estoy haciendo funciones de ingeniería, es fácil de demostrar. Hay veces en las que es más complicado, ¿no? En las que los grupos profesionales no están tan delimitadas las funciones. Pero con ese tipo de pruebas, incluso con testigos, y con testigos que pueden decir, no, esta persona sí estuvo haciendo esas funciones durante X tiempo, es muy fácil de conseguir el aumento de categoría. Y además, solemos utilizar a la inspección de trabajo para acreditar que esas funciones se han realizado. Y Antonio, si quieres añadir alguna cosa más sobre este tema de grupos profesionales y ascensos, sería también ahora. Vale, no, a ver, realmente hemos hablado de todo. Yo creo que lo más importante es el tema de las funciones superiores. Recordarlo, lo de las funciones superiores, el tema del periodo de 6 meses en un año, o sea, 6 meses en un periodo de un año y 8 meses en un periodo de 2 años. A partir de ahí, si estamos en esa situación, intentemos conseguir todo tipo de pruebas. Ya hemos dicho en algunos programas que son válidas las grabaciones de audio, siempre y cuando yo participe en esas grabaciones, ¿vale? No son legales las escuchas que yo pongo en un sitio y yo no participo, pero si yo voy a una reunión y se puede demostrar mediante esa reunión que yo estoy haciendo funciones superiores, que estoy reunido con un departamento, etcétera, todas esas grabaciones nos pueden servir para luego certificar y acreditar en el juicio que yo hacía esas funciones. Correos electrónicos, testigos, ¿no? Compañeros de mi mismo departamento que pueden decir, sí, sí, oiga, este señor estuvo tanto tiempo ejerciendo esas funciones. Pues si estoy en esa situación, lo recomendable es ir poco a poco recopilando todo ese tipo de pruebas, ponerlo en conocimiento de mi asesor, mi asesora o mi sindicato y a partir de ahí valorar cuál es el mejor momento, ¿no? Más estratégico para plantear o una denuncia de inspección de trabajo y amedrentar un poco a la empresa o directamente una demanda judicial. Por último, recordar que las demandas judiciales son el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Es decir, que yo estoy ejerciendo un derecho constitucional poniendo una reclamación judicial a la empresa. Por tanto, la empresa no puede despedirme por esa razón, no puede sancionarme por esa razón, no puede trasladarme por esa razón. Cualquier actitud que tenga la empresa por vulnerar ese derecho de reclamar puede ser nulo de pleno derecho. O sea que en ese sentido estéis tranquilos y tranquilas porque la empresa, cuando ve esa reclamación, hay veces que se llega a un pacto incluso con nuestros abogados. Antes de llegar a juicio, si la empresa ve que es cierto, dice, oye, vamos a pactar y no llegamos a juicio. Bueno, lo que pasa mucho... Pues súper, Antonio, ya lo dejaríamos aquí. Hacemos la hora ya de programa. No sé si quieres añadir algo más o no, No, pero ya está sí, todo. sí estaría todo. Agradeceros la asistencia y nada, seguimos en contacto. A ver si el miércoles que viene continuamos con la programación.